Sus hijos los dejaron solos en la cena de Año Nuevo por irse con sus suegros, sin saber que sería la última. Llegaron las 12 a.m. y la casa estaba sumida en un silencio que aplastaba el alma. La mesa de Año Nuevo, cuidadosamente preparada por Marta con amor y dedicación, se veía completamente vacía. El exquisito pavo, las ensaladas, las copas de vino, todo permanecía intacto, como una cruel burla al paso del tiempo. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo, llenando la noche con colores vibrantes, pero dentro de la casa no había risas ni murmullos, solo la soledad de unos padres que esperaban a unos hijos que ya no vendrían. Marta y José, sentados al borde de la mesa, se miraban con una mezcla de esperanza y resignación. Las horas pasaban lentamente, y ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso hacia la aceptación. El reloj marcaba la medianoche, pero el único sonido que se escuchaba era el incesante tic-tac del reloj de pared, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Los fuegos artificiales explotaban fuera, celebrando el nuevo comienzo. Pero dentro de esa casa ya no había espacio para celebraciones. La esperanza de ver a sus hijos llegar, aunque tarde, se desvanecía con cada segundo que pasaba. Marta había preparado todo como en los viejos tiempos, con la misma emoción de siempre. Pero la respuesta de sus hijos había sido diferente. No se preocupen, mamá, papá, estaremos con ustedes en unos días, solo que este año lo pasamos con los suegros, había dicho Sofía, su hija mayor, con tono amable pero distante. Esa misma tarde, José había intentado hacerles ver lo importante que era la reunión familiar, pero la respuesta fue siempre la misma. En la rosca de Reyes nos veremos, papá, lo prometo. Sin embargo, la promesa de un reencuentro ya no tenía el mismo significado. Marta había hecho todo lo posible para llenar la casa de alegría, pero la ausencia de sus hijos era como una sombra que se cernía sobre todo. José tomó la mano de Marta, buscando consolarla, pero ni él mismo sentía consuelo. El silencio era ensordecedor, y la tristeza que los envolvía era algo palpable. El amor que los había mantenido unidos durante tantos años, ahora parecía quedar atrapado en un ciclo de soledad. Nadie más llegaría. Nadie vendría para compartir el último brindis de Año Nuevo. Marta miró el teléfono que descansaba sobre la mesa. Sofía había enviado un mensaje, pero lo que decía no ofrecía consuelo. Mamá, papá, les quiero contar que llegaremos tarde. Estamos terminando en casa de los suegros. Pero ya sabes, nos reunimos en unos días para la rosca de Reyes. Les prometo que para la próxima cena estaremos juntos. Marta leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo su corazón se apretaba. Nos reunimos en unos días ya no bastaba. Ya no sentía que las promesas tuvieran valor. Aquella cena de Año Nuevo, que siempre había sido la ocasión más esperada del año, ahora no tenía sentido. Era solo una fecha más, una fecha de la que se sentirían alejados por siempre. No te vayas, la historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes. La casa de Marta y José era pequeña pero cálida, un reflejo de su vida juntos. Los muebles de madera envejecida, los recuerdos en las paredes, cada rincón contaba una historia que ambos atesoraban. Era el hogar que habían construido durante décadas, una vida de esfuerzo y sacrificio por el bienestar de sus hijos. El sonido de los pájaros al amanecer era la banda sonora que marcaba el inicio de cada día. En la cocina, Marta preparaba el café mientras José leía el periódico en su sillón favorito. Aún en los días tranquilos, ambos sabían que sus hijos, ya adultos, estaban siempre cerca. Aunque la casa estaba más silenciosa ahora, después de que cada uno de los tres se había mudado a sus propias vidas, aún se mantenía un hilo invisible que los unía. Con la llegada del fin de año, el ambiente se impregnaba de una emoción especial. Era la época en que la familia se reunía, sin falta, alrededor de la mesa para celebrar juntos el Año Nuevo. La cena siempre fue una tradición que Marta y José cuidaban con cariño. Aún en los días más difíciles,
Lograban hacer que la casa se llenara de calidez con su esfuerzo por mantener vivo ese vínculo. Los días antes de la celebración estaban llenos de preparativos. La elección de los platillos, los adornos para la mesa, el aroma del pavo y las ensaladas que Marta preparaba con tanto esmero. Todo debía ser perfecto, como siempre lo había sido. Era una rutina que los hacía sentir que, al menos durante esos momentos, la vida era justa, y todos los sacrificios que hicieron valían la pena por el simple hecho de ver a sus hijos felices. Pero en esa ocasión, algo en el aire era diferente. Marta notó que sus hijos no mostraban el mismo entusiasmo que otros años. Había algo en sus gestos, en sus respuestas rápidas cuando preguntaban sobre los detalles de la cena, que la hizo dudar. Pero, aún así, confiaba. Sabía que, al final, todos estarían allí. Lo habían hecho cada año, sin falta. El 30 de diciembre, el teléfono de la casa sonó mientras Marta estaba en la cocina, revisando la lista de compras para la cena. Era Sofía, su hija mayor. «Mamá, papá, tenemos que hablar». El tono de su voz no era el de siempre. Había algo en él, una frialdad distante que Marta no podía ignorar. «¿Qué sucede, hija?», preguntó Marta, intentando mantener la calma. «No vamos a poder ir a la cena de Año Nuevo, mamá. Estamos algo ocupados con los suegros. Ya lo hemos hablado, y no tiene sentido forzar las cosas. Lo siento mucho, pero mejor nos vemos el 6 de enero, cuando partamos la rosca de Reyes». La respuesta fue como un golpe para Marta. Sentía la incomodidad en las palabras de su hija, la evasión, la falta de interés. El teléfono le pesaba en las manos, como si el mismo aparato se estuviera convirtiendo en una extensión de la desconexión que sentía. Los ojos de Marta se llenaron de tristeza, pero intentó no dejar que se notara. No quería preocupar a José, quien estaba sentado en su sillón. «¿De verdad?», preguntó, aunque su voz ya temblaba. «¿No podrán venir para la cena de Año Nuevo?». «No, mamá, pero prometo que el 6 de enero en la rosca nos reunimos todos. Lo prometo». La llamada terminó abruptamente. Marta se quedó ahí, en el mismo lugar, mirando el teléfono que ya no sonaba, incapaz de encontrar palabras. La emoción que invadía su pecho no era de rabia ni de tristeza, era más bien un sentimiento de vacío, de aceptación. Algo había cambiado, y ella lo sabía. José había escuchado todo desde su sillón. No dijo nada, pero Marta vio cómo su rostro reflejaba la misma preocupación que ella sentía. La cena de Año Nuevo, una de las pocas tradiciones que aún unían a la familia, quedaba despojada de sentido. La promesa de sus hijos de reunirse en otro momento ya no los consolaba. La llamada a la aventura, aquella que les indicaba que algo fuera de lo común estaba por suceder, había llegado, aunque no en la forma en que esperaban. Esa llamada venía con la verdad cruda de que, tal vez, ya no habría muchos más años de cenas familiares como aquella. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma tensa y resignación. Marta trató de mantener la normalidad en la casa. A pesar de que su corazón pesaba, no quiso mostrarlo. No quería que José la viera más afectada de lo que ya estaba. Decidió que, si sus hijos no vendrían para la cena de Año Nuevo, al menos seguirían con la tradición. Al menos intentarían hacer que esa noche fuera especial, aunque faltaran las risas y los abrazos que solían llenar la mesa. El 31 de diciembre, a la mañana, Marta se levantó temprano. Comenzó a cocinar como lo hacía cada año. El pavo, la ensalada de manzana, las papas al gratín. Cada plato era una receta que había perfeccionado con el tiempo. Los aromas llenaban la casa con una sensación reconfortante, como si el calor de la comida pudiera subsanar el dolor de la ausencia. José, por su parte, intentó ocuparse de otros detalles. Salió a la tienda a comprar un par de cosas que aún faltaban, y cuando regresó, encontró a Marta en la cocina, todavía trabajando con esmero en cada plato, como si nada hubiera cambiado. No mencionaron la llamada de Sofía, ni el hecho de que sus hijos no vendrían, como si, de alguna manera, creyeran que podía hacerse todo como siempre.
Pero a pesar de sus esfuerzos, había algo que no podía ignorarse. Marta miraba la mesa y pensaba en las sillas vacías, en el silencio que la invadiría cuando llegara la hora de la cena. En su mente, la cena de Año Nuevo debía ser un evento de familia, y sus hijos siempre habían estado allí. ¿Cómo podían haber dejado todo eso atrás tan fácilmente? Un nudo se formó en su estómago. A pesar de su esfuerzo por mantener las apariencias, algo se había roto. José se acercó a ella y la miró con comprensión, aunque sin palabras. Tomó su mano con suavidad, como si quisiera no hablar del asunto, pero al mismo tiempo, ambos sabían que esa realidad ya estaba allí y ya nada sería igual. «Tal vez no lo entienden, Marta», dijo José finalmente, rompiendo el silencio. «Pero lo importante es que estamos juntos. Siempre lo hemos estado, ¿verdad?» Marta asintió, tratando de sonreír. No estaba segura de lo que sentía. Las palabras de José la tranquilizaban en parte, pero la verdad seguía siendo dolorosa. Sus hijos ya no necesitaban de ella tanto como antes. Habían formado sus propias familias y en el proceso se habían alejado. La esperanza de que todo fuera como antes ya no existía. Aún así, Marta se aferraba a la idea de que, por lo menos, podrían compartir esa última cena juntos, aunque fuera en silencio. Después de todo, aún quedaba el 6 de enero, y eso, al menos, era algo. La tarde del 31 de diciembre avanzaba lentamente. La mesa estaba casi lista, pero el silencio en la casa era abrumador. Marta y José comían en silencio, apenas intercambiando palabras. El reloj marcaba las 7 de la tarde, y la falta de noticias de sus hijos los dejaba con una sensación de vacío. Fue entonces cuando el timbre de la puerta sonó. Marta se levantó, sorprendida, y al abrir, se encontró con la señora Carmen, su vecina. Carmen, con su cálida sonrisa y ramo de flores, entró sin esperar invitación. «¿Les interrumpo?», preguntó, mientras se acomodaba en la mesa. «Vine a compartir un poco de mi año nuevo con ustedes». Carmen comenzó a contar historias sobre cómo había pasado sus años nuevos con su familia, relatos que traían consigo risas y una sensación de familiaridad. Aunque la casa de Marta no estaba llena de los suyos, la presencia de Carmen la hacía sentirse un poco menos sola. José, observando la conversación, vio cómo su esposa se relajaba con la visita. Carmen, sin prisa, le ofreció un consejo que Marta no esperaba. «Querida, la vida cambia, eso lo sabemos, pero lo que importa es lo que tenemos ahora. Este año nuevo no será como los anteriores, pero no lo olvides. Lo que compartimos, aunque en silencio, es lo más valioso». Las palabras de Carmen, aunque sencillas, hicieron que Marta se sintiera menos cargada por el peso de la decepción. No había respuestas mágicas, pero sí una reflexión que la reconcilió un poco con la realidad. Tal vez, este año nuevo sería diferente, pero aún quedaba la posibilidad de encontrar paz en lo que quedaba. La noche del 31 de diciembre llegó, y a pesar de todo, Marta no podía evitar seguir con la preparación de la cena. Había algo en su interior que no le permitía dejarlo todo, algo que le decía que debía seguir adelante, aunque los hijos no vinieran. José, con la copa de vino en la mano, la miraba con una mezcla de apoyo y preocupación. El reloj marcaba las 9 de la noche, y la cena estaba servida. Aunque la comida estaba exquisita, la casa parecía vacía, como si las paredes mismas absorbieran la alegría que tanto esperaban. Marta intentó mantener la compostura. Su mente se encontraba en conflicto. Sabía que la tristeza se había apoderado de ella, pero algo en su interior le decía que debía mantener la tradición viva, aunque solo fuera para ella y su esposo. Miró hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a teñirse de negro, iluminado por las primeras luces de Año Nuevo. Finalmente, sin decir una palabra, Marta se levantó y apagó la luz del árbol de Navidad. José la observó sin decir nada, comprendiendo que su esposa había tomado la decisión de dar el paso. No había vuelta atrás. La cena de Año Nuevo,
que siempre había sido un acto de unidad familiar, ahora sería solo un acto de resistencia, una forma de sostener lo que quedaba. Aún sin saberlo, estaban cruzando el umbral hacia una nueva realidad. Los hijos no vendrían, pero eso no significaba que la vida tuviera que detenerse. Marta y José se sentaron a la mesa. La cena estaba ahí, lista, pero la esperanza de un reencuentro pronto parecía desvanecerse. Sin embargo, en ese momento, no pensaron en lo que no había llegado, solo en lo que tenían frente a ellos, su presencia mutua, que, al menos por esa noche, era suficiente. La cena avanzaba en silencio. Marta y José se miraban de vez en cuando, tratando de encontrar consuelo en el otro, pero sabían que el vacío entre ellos crecía con cada minuto. El reloj avanzaba y la cuenta regresiva para el año nuevo se acercaba. La noche estaba siendo más difícil de lo que esperaban. Marta intentaba no pensar en lo que había sucedido, en la distancia de sus hijos, en la conversación pendiente que nunca ocurrió. La ausencia de sus hijos no solo se sentía en las sillas vacías, sino en la conversación que nunca se dio. A lo largo de la velada, los recuerdos invadían la mente de Marta, trayendo consigo la sensación de traición y abandono. Recordaba cuando sus hijos eran pequeños, lo felices que eran al reunir a toda la familia para celebrar. Esa nostalgia la golpeaba en cada bocado de comida que tomaba, haciéndola sentir aún más distante de todo lo que una vez fue. José, por su parte, estaba tan callado como ella, pero su mente no dejaba de dar vueltas. La irritación por la actitud de sus hijos lo consumía. Pensaba que ellos tenían la responsabilidad de ser parte de la tradición, de mantenerla viva, pero en lugar de eso, los había dejado atrás. La frustración se acumulaba, y en su mente se formaba un enemigo. La indiferencia de los jóvenes hacia los mayores, una brecha que se agrandaba con cada generación. Pero en medio de este mar de emociones encontradas, ocurrió algo inesperado. En el instante preciso en que el reloj marcó las 12, el teléfono de Marta vibró. Era un mensaje de su hija, Laura. «Mamá, te prometo que el 6 de enero nos reuniremos para partir la rosca. Sé que no pudimos estar con ustedes esta noche, pero te quiero mucho». Las palabras, aunque tardías, aliviaron el peso en el corazón de Marta. Era el primer signo de vida que recibía de su hija en todo el día. El primer contacto que le hacía ver que, aunque no todo estaba perdido, su familia aún tenía un hilo de esperanza. José vio la reacción de su esposa, y aunque el sentimiento de traición seguía allí, el mensaje le dio un respiro. A pesar de la promesa de un reencuentro, Marta no pudo evitar sentir que la herida de la noche ya estaba marcada. Aquello que había sido una simple celebración de Año Nuevo se había convertido en una serie de pruebas emocionales que las dejaban con un sabor agridulce. Y mientras los dos miraban al horizonte, con el sonido de los fuegos artificiales de fondo, una nueva prueba comenzaba a asomarse. Aprender a vivir con las ausencias, a encontrar consuelo en los pequeños gestos. El 6 de enero llegó, y aunque Marta estaba ansiosa por la reunión prometida, un sentimiento de incertidumbre la embargaba. La rosca de Reyes, que tradicionalmente compartían en familia, ahora se veía vacía sin la presencia de sus hijos. La esperanza de reunirse con ellos era lo único que la mantenía en pie, pero algo dentro de ella le decía que tal vez este encuentro sería diferente. José, por su parte, ya no esperaba mucho. Había aceptado la realidad con tristeza. La comida estaba lista, pero el verdadero festín parecía estar ausente. La mañana del 6 de enero comenzó con una llamada inesperada de José a sus hijos. Su madre acaba de morir de un infarto. El tono grave la hizo sentir un nudo en el estómago. Cuando colgó el teléfono, sus corazones dieron un vuelco. Algo estaba por cambiar. Su madre, la abuela de sus hijos, había sufrido un infarto. Todo lo que pensaban que aún tendrían, las promesas de reencuentro, los abrazos, todo se desmoronó en un segundo. Sin embargo, la lección fue clara. El tiempo no se detiene,
Y ahora, todo lo que quedaba era aprender a perdonarse, a aceptar que las ausencias son parte de la vida. Con el corazón destrozado, Laura y José se dirigieron al hospital. La noticia de la muerte de su madre aún resonaba en sus mentes como un eco, mientras el futuro que esperaban construir con sus hijos se desvanecía ante sus ojos. Aunque sabían que no había nada que pudieran hacer, las lágrimas que brotaban eran testimonio de la gran despedida. A medida que avanzaban en el camino hacia el hospital, el miedo y la pena los unían más que nunca. La promesa rota de estar todos juntos en Año Nuevo nunca se cumpliría. Al llegar al hospital, la devastación los envolvió. Laura, con el rostro hundido en el pecho de José, no podía dejar de pensar en todo lo que había quedado pendiente. El abrazo nunca dado, las palabras nunca dichas. Fue en ese momento, entre las lágrimas y los susurros, que Laura entendió algo crucial. El dolor no desaparecería, pero lo que quedaba era la oportunidad de sanar. Ya no podían cambiar lo que había pasado, pero sí aprender de la lección. Aprender a valorar los momentos mientras aún los tienen, a perdonar antes de que sea demasiado tarde. La muerte de su madre marcó el final de un ciclo para Laura y José. La vida había cambiado irremediablemente, pero la lección quedó clara. Los hijos no regresarían, y el vacío dejado por la ausencia de su madre y la falta de los suyos era imposible de llenar. Sin embargo, la experiencia los transformó. Decidieron, en honor a su madre, revalorar los pequeños momentos de la vida, entender que la familia no siempre está físicamente cerca, pero que el amor y el recuerdo perduran. En la rosca de Reyes que compartieron el 6 de enero, aunque vacía de presencia, encontraron un nuevo significado, el de vivir sin dejar de amar, siempre. A veces, la vida nos pone frente a momentos que nos recuerdan lo frágiles que somos. El tiempo, que parece siempre estar de nuestra parte, avanza sin darnos cuenta, y con él las oportunidades que creemos tener para resolver lo que dejamos pendiente. La historia de Marta y José es un recordatorio de que no siempre tenemos el control sobre lo que sucederá, y que el mañana no siempre está garantizado. Nos enseñan que, aunque el amor y la esperanza sean lo último que se pierde, las palabras no dichas y los abrazos no dados pueden ser las que más duelan. En la prisa por seguir con nuestras vidas, por cumplir con las expectativas de los demás, olvidamos a veces lo más importante, los momentos que compartimos con quienes amamos. La verdadera lección no está en esperar una segunda oportunidad, sino en aprovechar el presente, en ser conscientes de la importancia de cada gesto, cada palabra, cada minuto. Nunca sabemos si este será el último día que tengamos con alguien. Marta y José no pudieron prever lo que el futuro les deparaba, pero al final, encontraron en su dolor una nueva forma de vivir, un recordatorio de que el amor trasciende el tiempo y la ausencia. Y aunque sus hijos no estuvieron en la cena de Año Nuevo, lo que quedará siempre en sus corazones es la enseñanza de que la familia es más que un lugar o un día en el calendario. Es el amor que perdura, incluso en los momentos más difíciles.